This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Imagina un joven rodeado por líderes mayores, presionado por doctrinas falsas y desafiado a mantener firme la fe en uno de los lugares más espiritualmente inestables del mundo antiguo. Este joven tenía una misión urgente en las manos y una carta en las manos que cambiaría todo. ¿Qué escribió Pablo para él en ese momento decisivo? ¿Y por qué estas palabras siguen moldeando guerreros espirituales hasta hoy? Si crees que todavía hay batallas espirituales por ganar y que Dios aún llama guerreros fieles, entonces este video es para ti. Deja tu amén en los comentarios para mostrar que estás listo para ser usado por Dios y comparte con alguien que también necesita despertar el llamado que recibió. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, lo hace con la urgencia de quien sabe que el tiempo es corto y la guerra intensa. Él está en algún momento entre sus prisiones en Roma, mientras el joven Timoteo lidera la iglesia en Éfeso, una ciudad estratégica, pero también corrompida por doctrinas distorsionadas, prácticas paganas y líderes espirituales malintencionados. La carta nace de un corazón pastoral, pero suena como un llamado a la guerra espiritual. Ella no es un simple consejo de amigo, sino una convocación de batalla para un líder que necesitaría ser firme como acero y sensible como un siervo del reino. Es en este contexto que Pablo apunta al núcleo de la misión: guardar la fe, preservar la doctrina y proteger el rebaño. El tono del apóstol es directo, apasionado y repleto de autoridad espiritual. El contenido de la carta tiene peso de órdenes militares, no por autoritarismo, sino por conciencia del peligro inminente. La fidelidad al Evangelio era la única defensa posible ante las amenazas que surgían tanto dentro como fuera de la iglesia. Timoteo es recordado de que su juventud no lo exime de la responsabilidad, pues fue llamado para algo que trasciende edad, cultura o conveniencia. La ciudad de Éfeso, con su diversidad religiosa e influencias filosóficas, colocaba a Timoteo en el centro de un campo minado. La carta comienza con una instrucción clara: permanecer allí, no retroceder. Esto revela que un verdadero guerrero de la fe no elige el campo de batalla, sino que permanece donde fue colocado, incluso cuando todo a su alrededor grita por desistir. Pablo no suaviza los desafíos, al contrario, los pone en evidencia como parte de la formación espiritual de su discípulo. El guerrero necesita reconocer el ambiente en el que está inserto antes de empuñar sus armas. El trasfondo histórico y espiritual de 1 Timoteo prepara al lector para comprender que seguir a Cristo con fidelidad no es una elección cómoda, sino una decisión de enfrentamiento. La carta no comienza con elogios, sino con órdenes. Pablo confía a Timoteo una misión que exige coraje, discernimiento y entrega total. Él sabía que el Evangelio estaba constantemente amenazado y que en tiempos de confusión espiritual, la firmeza en la doctrina se convierte en la primera línea de defensa. La carta, por lo tanto, es el manual de instrucción de un comandante a su soldado más prometedor.
Mucho más allá de una correspondencia antigua, esta epístola aún resuena hoy como un llamado a todos los que desean vivir con propósito, audacia y verdad. En cada línea, Pablo planta semillas que moldean guerreros, no por la fuerza bruta, sino por la fidelidad inquebrantable. La carta es el comienzo de un entrenamiento espiritual que trasciende siglos, transformando a cada lector sincero en un posible combatiente del reino. La conexión entre Pablo y Timoteo no es solo funcional o ministerial. Hay una relación profunda, construida a lo largo de años de convivencia, discipulado y confianza mutua. Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe, lo que revela un vínculo que va más allá de lo natural. Este lenguaje paternal muestra que el ministerio no se sostiene solo con estrategias, sino con relaciones sólidas y espiritualmente saludables. Timoteo fue formado no en seminarios teológicos, sino en el calor de la misión, al lado de alguien que lo trataba como hijo y no como mero auxiliar. El legado de Pablo no se resume en cartas o discursos elocuentes. Se perpetúa en vidas moldeadas, como la de Timoteo. El apóstol no quería solo dejar una doctrina correcta, sino hombres correctos que la vivieran con integridad. Timoteo era una de esas personas, fruto de un discipulado vivo, donde la enseñanza venía acompañada del ejemplo. Pablo no solo hablaba sobre oración, él oraba. No solo enseñaba sobre sufrimiento por el Evangelio, él sufría. Y Timoteo absorbía todo eso como quien observa atentamente a un maestro en acción, sabiendo que un día tendría que repetir los mismos pasos. Este tipo de relación es rara y preciosa. En tiempos de liderazgo superficial, donde muchos quieren seguidores, pero pocos desean formar herederos espirituales, Pablo nos enseña que el verdadero ministerio es multigeneracional. Él invierte en Timoteo con la mirada de quien vislumbra el futuro de la iglesia, y más que eso, confía en él misiones críticas. Esta confianza no vino por casualidad, fue conquistada con lealtad, obediencia y entrega mutua. Pablo creía tanto en Timoteo, que lo dejó responsable de enfrentar cuestiones doctrinales serias en Éfeso. La carta está repleta de consejos que solo un padre daría a un hijo. Desde el cuidado con la doctrina hasta la manera de tratar a los más viejos y los más jóvenes, todo es pensado con sensibilidad, firmeza y celo. Pablo no lo exime de los desafíos, pero tampoco lo deja desamparado. Cada palabra lleva el peso de una responsabilidad y la ternura de un corazón pastoral. El verdadero guerrero de la fe no es moldeado solo por entrenamientos, sino por relaciones que fortalecen su identidad en Cristo. Hoy, cuando miramos esta relación, somos desafiados a reflexionar sobre a quién estamos formando o permitiendo que nos forme. ¿Quiénes son nuestros Pablos? ¿Y para quiénes estamos siendo Pablos? Este legado espiritual es lo que mantiene viva la llama del Evangelio a lo largo de las generaciones. No se trata solo de predicar correctamente, sino de vivir correctamente y enseñar a otros a hacer lo mismo. El escenario en Éfeso estaba marcado por una serie de doctrinas distorsionadas que amenazaban la pureza del Evangelio. No se trataba solo de ideas equivocadas, sino de enseñanzas peligrosas que confundían la fe, desviaban corazones y debilitaban la iglesia. Pablo instruye a Timoteo a mantenerse firme contra estos errores, no con violencia o arrogancia, sino con valentía y sabiduría. Enfrentar herejías exige más que conocimiento. Requiere un corazón inflamado por la verdad y por las personas que están siendo engañadas. Combatir falsos enseñanzas, según Pablo, implica confrontar a los maestros del engaño con autoridad, pero también con un espíritu pastoral. El objetivo no es destruir personas, sino desenmascarar mentiras. Es un equilibrio delicado, pero necesario.
Timoteo no podría permanecer en silencio ante el error, porque el silencio ante la herejía es una forma de complicidad. Al mismo tiempo, necesitaba actuar con discernimiento, evitando discusiones inútiles y enfocándose en lo que realmente edifica. Era una batalla espiritual que exigía un discernimiento agudo y motivaciones purificadas. La lucha contra las falsas doctrinas comienza con la pureza de la propia fe. Pablo dice que el objetivo de la instrucción es el amor que proviene de un corazón limpio. Esto significa que Timoteo no debería actuar por vanidad intelectual o deseo de confrontación, sino por celo por el rebaño y por la gloria de Dios. El guerrero de la fe no entra en batallas para probar superioridad, sino para proteger vidas. Herejías son venenos disfrazados de sabiduría, y solo quienes aman la verdad son capaces de discernirlas y enfrentarlas con firmeza y compasión. Pablo también señala que muchos se han desviado por prestar oído a fábulas y genealogías interminables. Esta advertencia es más actual que nunca. En un mundo lleno de teorías, narrativas y discursos seductores, la vigilancia doctrinal es parte del llamado cristiano. Timoteo necesitaba cortar estas distracciones con la espada de la verdad, recordando siempre que su autoridad venía de la palabra, no de sí mismo. Era esta verdad la que lo hacía fuerte ante los lobos disfrazados de maestros. Este pasaje de la carta nos desafía a ser vigilantes, no solo contra el error externo, sino contra las pequeñas concesiones internas que abren espacio para él. La fidelidad doctrinal no es un lujo teológico, sino un acto de amor hacia la Iglesia y el Señor que la compró con sangre. Timoteo fue llamado para este papel, y cada creyente también lleva parte de esta responsabilidad. Al guiar a Timoteo sobre cómo conducir la iglesia y proteger la fe, Pablo establece 3 fundamentos esenciales: un corazón limpio, una fe sin fingimiento y una buena conciencia. Estos elementos, lejos de ser virtudes abstractas, son pilares concretos para quienes desean ser útiles en el servicio del reino. Un corazón limpio no solo es libre de impurezas morales, sino también desprovisto de intereses egoístas e intenciones ocultas. Es el centro emocional y espiritual del guerrero, donde no puede haber espacio para la duplicidad. La fe sin fingimiento es otro punto crucial. Pablo sabía que la falsedad espiritual es una de las mayores amenazas a la integridad del Evangelio. Fingir fe es peligroso no solo para quien finge, sino para todos los que son afectados por este engaño. La autenticidad de la fe de Timoteo ya era reconocida desde su infancia, cuando fue instruido por las Escrituras por su madre y su abuela. Esta fe, sincera y vivida en el día a día, sería su escudo en las batallas espirituales que enfrentaría. Pablo refuerza que esta fe necesita ser preservada como una llama que no puede apagarse ante los vientos de la apostasía. Ya la buena conciencia, muchas veces negligida, es como la alarma interna de un corazón sensible a la voz de Dios. Pablo menciona que algunos, por rechazar la buena conciencia, naufragaron en la fe. Esto muestra que el declive espiritual comienza cuando la conciencia es sofocada, ignorada o manipulada. Timoteo, por su parte, necesitaba mantener esta sensibilidad viva, como una brújula que lo mantendría en el rumbo correcto incluso ante las presiones más intensas. Una buena conciencia no solo orienta, sino que protege contra la ceguera espiritual. Estos 3 elementos no son opcionales, sino indispensables para cualquier guerrero de la fe. Un soldado que entra en combate sin pureza de corazón, sinceridad de fe y claridad de conciencia está vulnerable a ser corrompido o a convertirse en un enemigo dentro del propio ejército. Pablo no quiere que Timoteo solo mantenga una postura correcta ante las personas, sino que sea íntegro
ante Dios. Esta integridad invisible a los ojos humanos es la base de la verdadera autoridad. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. En nuestros días, donde las apariencias muchas veces sustituyen la esencia, esta exhortación es un grito de alerta. La formación del carácter espiritual comienza en las capas más profundas del ser. El guerrero de la fe no puede ser solo un buen orador o un líder carismático. Necesita ser alguien en quien Dios confíe, alguien cuya vida secreta honra al Señor tanto como su vida pública. Estos tres fundamentos son escudos silenciosos que sostienen al guerrero cuando las luces se apagan y la batalla se intensifica. Paulo no suaviza el lenguaje cuando describe la jornada cristiana. Él habla de milicia, de combate, de guerra espiritual, y convoca a Timoteo a luchar el buen combate de la fe. Esto indica que la vida cristiana, especialmente en el contexto del ministerio, está lejos de ser un campo de descanso. Es un campo de batalla, donde el enemigo no es de carne y sangre, sino espiritual. Timoteo no es llamado para un paseo religioso, sino para una guerra real, donde su fidelidad sería puesta a prueba a cada paso. El término buena milicia revela que no todo combate es digno, pero este sí. Luchar por la fe no es perder el tiempo en debates estériles, sino permanecer firme en aquello que realmente importa, la verdad del Evangelio, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Paulo presenta esta guerra como algo noble, necesario e inevitable, y como en cualquier ejército bien preparado, hay armas, estrategias y disciplina. La armadura espiritual necesita ser completa, y el corazón necesita estar fortalecido por la certeza del llamado. Timoteo es orientado a mantener la fe y la buena conciencia como parte de esta lucha. Esto muestra que el campo de batalla está, en gran parte, dentro del propio guerrero. La tentación de ceder, de acomodarse o de relativizar la verdad está siempre presente. El apóstol habla de algunos que naufragaron justamente por no proteger estos elementos internos. Por eso, la preparación de Timoteo no debería basarse solo en argumentos, sino en una vida alineada con Dios. La guerra externa solo puede ser ganada cuando la guerra interna está resuelta. Esta milicia de la fe exige perseverancia. Muchos entran en combate con entusiasmo, pero pocos permanecen hasta el final. El desgaste emocional, las críticas, las traiciones y las luchas invisibles forman parte del camino. Paulo sabe esto porque lo vivió. Él no escribe desde un palacio, sino desde una cárcel. Su experiencia no es teórica, es vivida en el campo de batalla. Y al preparar a Timoteo, él está pasando el testigo a la próxima generación de soldados espirituales. La buena milicia es pasada de manos en manos, de corazón en corazón. Hoy, esta convocatoria aún resuena. Somos llamados a combatir, no unos contra otros, sino contra todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Luchar la buena milicia de la fe es resistir al conformismo, es defender la verdad cuando se vuelve impopular, es vivir en santidad cuando el mundo grita lo contrario. Esta guerra es real y los verdaderos guerreros no pueden retroceder. Entre las primeras instrucciones que Pablo da a Timoteo está la énfasis en la oración. Pero no cualquier tipo de oración. Él habla de súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es una convocatoria amplia y estratégica, pues él entiende que la batalla espiritual se gana primero de rodillas. El guerrero de la fe no comienza su lucha en la arena de las palabras o de las acciones, sino en el lugar secreto de clamor. Y cuando esta oración se extiende a la esfera pública, se convierte en una declaración de guerra contra las tinieblas. El apóstol destaca que esta intercesión debe hacerse incluso por reyes y autoridades, lo que puede parecer extraño en tiempos de persecución y opresión. Sin embargo, Pablo nos enseña que la oración tiene el poder de moldear ambientes, de proteger al pueblo de Dios y de abrir puertas para que el Evangelio sea anunciado con libertad. La intercesión pública es, por lo tanto, un acto político en el más elevado sentido. Es colocar a Dios por encima de cualquier estructura humana y declarar que el reino de los cielos gobierna sobre todos. Timoteo necesitaba enseñar esto a la iglesia. La oración no era solo un ejercicio devocional, sino un instrumento de influencia espiritual. El apóstol veía al pueblo de Dios como un ejército silencioso que, cuando unido en oración, desmantela fortalezas y cambia historias. La oración colectiva genera unidad, despierta compasión y fortalece la fe de todos. Ella es el combustible que mantiene viva la llama de la resistencia espiritual. Más adelante, Pablo afirma que esta práctica es buena y aceptable ante Dios, porque Él desea que todos sean salvos. Esto conecta oración y evangelismo de forma inseparable. Interceder por los perdidos es el primer paso para alcanzarlos. Orar por los que gobiernan es plantar semillas de paz donde el caos intenta reinar. El guerrero de la fe ora con un mapa espiritual delante de los ojos, viendo más allá de las circunstancias, intercediendo con estrategia e intencionalidad. La oración pública es también un testimonio. Cuando la iglesia se reúne y clama, comunica al mundo que su confianza no está en políticas, en dinero o en estructuras humanas, sino en Dios. Se posiciona no con banderas terrenales, sino con clamor celestial. Y donde hay oración sincera, hay poder que transforma realidades. Timoteo necesitaba enseñar esto con palabras, pero principalmente con ejemplo. Y cada guerrero de la fe, hasta hoy, sigue siendo llamado a esta disciplina poderosa. Al entrar en las orientaciones sobre el comportamiento de los miembros de la iglesia, Pablo no presenta reglas frías, sino direcciones que reflejan la importancia de cada papel en la comunidad de fe. Él destaca que tanto hombres como mujeres tienen funciones fundamentales en la edificación del cuerpo de Cristo y en el avance de la misión. A los hombres se les exige que levanten manos santas en oración, sin ira ni contienda. Esto va más allá de una postura física. Se trata de una vida consagrada, limpia de resentimientos y libre de peleas que contaminan la fe. Un guerrero de la fe necesita de manos que oran con integridad y un espíritu en paz con los hermanos. A las mujeres, Pablo dirige palabras que, a primera vista, pueden parecer duras, pero llevan una intención profunda de rescate de la dignidad e influencia femenina en el reino. Él habla de modestia, sobriedad y buenas obras como expresión del verdadero adorno. En un tiempo donde la imagen pública de las mujeres era moldeada por la sensualidad y ostentación, Pablo las invita a asumir un papel espiritual que contradice los estándares de la época. La mujer piadosa, según él, influye no por la apariencia,
sino por la santidad visible en su conducta. Su fuerza no está en lo que lleva puesto, sino en lo que cultiva dentro de sí. Más que una imposición de límites, Pablo está dibujando un campo de actuación espiritual donde hombres y mujeres se complementan en el servicio del reino. Él reconoce que ambos tienen papeles esenciales en la construcción de una iglesia fuerte y saludable. El combate de la fe no es ganado solo por líderes visibles, sino por toda una comunidad comprometida con la verdad y la santidad. Mujeres que oran, enseñan, cuidan, sirven y viven con propósito, tienen el poder de influir en generaciones, incluso de manera silenciosa. Su fuerza está en los detalles del día a día, donde la piedad se demuestra con firmeza y gracia. Esta enseñanza desafía la visión contemporánea que intenta borrar las diferencias entre los sexos, pero también corrige los excesos históricos que relegaron a la mujer a un papel pasivo. Pablo no está disminuyendo el valor femenino, sino elevando su responsabilidad. Él entiende que para que la iglesia venza la guerra espiritual es necesario que cada uno esté en su puesto. Hombres liderando con santidad, mujeres influyendo con sabiduría, y, juntos, formando un ejército espiritual que actúa con orden y poder. En un tiempo en que tantas voces disputan la atención y los modelos de liderazgo son constantemente cuestionados, este trecho de la carta nos invita a redescubrir la belleza del papel que Dios designó a cada uno. La iglesia fuerte es aquella que honra esta diversidad de funciones como parte del plan divino. El campo de batalla necesita de todos en sus posiciones, cada uno usando las armas que el Señor confió. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Y esto incluye tanto el vigor del hombre piadoso como la sabiduría silenciosa de la mujer virtuosa. Pablo dedica un trecho considerable de la carta a los requisitos de los obispos y diáconos. Él no trata de títulos o cargos con honores humanos, sino de funciones espirituales que exigen carácter refinado y testimonio irreprensible. El líder cristiano, según Pablo, no es un gestor de reuniones, sino un centinela colocado por Dios para guardar, alimentar y proteger el rebaño. Por eso debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, respetable, hospitalario y apto para enseñar. Cada atributo apunta a la responsabilidad de reflejar el carácter de Cristo en el servicio a la Iglesia. Esta descripción muestra que el ministerio no es para cualquiera. No basta con talento o carisma. Es necesario tener una vida que sostenga el peso de la autoridad espiritual. El liderazgo es una exposición constante a la vigilancia de Dios y de las personas. El líder está siempre bajo observación y su caída puede causar daños profundos en el cuerpo de Cristo. Pablo está preocupado por esto, ya que sabe que el liderazgo laxo o corrupto abre brechas espirituales devastadoras.
Por eso establece criterios elevados, como un escudo que protege a la Iglesia desde la cima. Al tratar de los diáconos, Pablo sigue la misma línea: dignidad, conciencia limpia, fidelidad en el matrimonio y competencia en el cuidado de su propia casa. Él entiende que quien no puede administrar bien su casa jamás estará listo para cuidar de la casa de Dios. Esta conexión entre el hogar y el ministerio es intencional. El hogar es el primer campo de batalla, donde el líder prueba su madurez, su capacidad de amar, servir y disciplinar. El líder que es negligente en casa se convertirá en una amenaza en la iglesia, por más exitoso que parezca externamente. El texto también destaca que estos líderes deben ser probados. Esto desmonta la idea de que el llamado espiritual pueda ser medido por emociones o decisiones apresuradas. El llamado debe ser confirmado por madurez visible, fidelidad práctica y frutos consistentes. Pablo no está preocupado por llenar posiciones, sino por garantizar que los que están al frente sean columnas firmes, guardianes de la sana doctrina y modelos vivos del Evangelio. El liderazgo, en este sentido, es más un sacerdocio que una administración, y como tal, exige santidad. En el escenario actual, donde tantos se lanzan al ministerio por vanidad, estatus o búsqueda de aceptación, estas palabras son un llamado al temor. La Iglesia necesita líderes que gobiernen con humildad y autoridad espiritual, que vigilen como centinelas y cuiden como pastores. Pablo instruye a Timoteo a establecer estos líderes con criterios firmes, porque sabía que, sin vigilancia en el liderazgo, todo el cuerpo se debilitaría. Y esta sigue siendo una de las frentes más sensibles de la guerra espiritual. En uno de los momentos más profundos de la carta, Pablo revela lo que llama el gran misterio de la piedad. Él escribe: Dios se manifestó en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Esta declaración poética y teológica es una verdadera confesión de fe, un himno que concentra la esencia del Evangelio en pocas líneas. El secreto de la vida piadosa, según Pablo, no está en fórmulas religiosas, sino en una persona, Jesús Cristo. Esta revelación es poderosa porque apunta a la fuente y el modelo de la piedad. Muchos en aquella época buscaban sabiduría en 1900 discursos vacíos, tradiciones judías o especulaciones filosóficas. Pablo corta todos esos atajos y muestra que la verdadera transformación comienza y termina en Cristo. Él es el misterio ahora revelado, la fuente de la santidad que tantos intentan alcanzar por mérito propio. En Jesús, la piedad no es una obligación moralista, sino una consecuencia de un encuentro real con Dios encarnado. El apóstol no está interesado en promover una espiritualidad pesada o llena de reglas humanas. Él quiere que Timoteo y la Iglesia entiendan que la vida santa fluye de un corazón rendido al Cristo vivo. Jesús no solamente enseñó sobre Dios, Él fue la manifestación visible de quién es Dios. Por eso, conocer a Cristo es más que saber doctrina, es ser transformado por su presencia. Este es el secreto que tantos ignoran. No se trata de esfuerzo, sino de relación. Además, Pablo presenta esta revelación como central en la misión de la Iglesia. El Cristo revelado necesita ser predicado entre los gentiles, creído en el mundo y reconocido en la gloria. Esto muestra que la piedad auténtica siempre está ligada a la misión. Cuanto más nos parecemos a Cristo, más nos convertimos en instrumentos de anuncio de la verdad. La vida piadosa, en este contexto, es el arma más poderosa en la lucha contra la herejía, la apatía espiritual y el pecado disfrazado de religión.
Este trecho es un recordatorio de que la fuente de la fuerza espiritual del guerrero de la fe no está en las estructuras, sino en la intimidad con Jesús. Él es el secreto revelado, la raíz de la santidad, el centro del mensaje. Quien encuentra a este Cristo no solo comprende el Evangelio, vive transformado por él. Y esta transformación silenciosa, pero visible, es lo que cambia el mundo alrededor. Pablo no duda en levantar el velo que cubre el futuro espiritual de la Iglesia, advirtiendo a Timoteo sobre tiempos difíciles que vendrían. Él afirma que, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, prestando oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas palabras son fuertes, pero reflejan una realidad espiritual grave. La verdad enfrentará ataques no solo externos, sino internos. Los peligros vendrían de dentro de la propia comunidad cristiana, a través de enseñanzas aparentemente piadosas, pero profundamente corrompidas. Estos espíritus engañadores no se presentan con facciones grotescas, sino revestidos de apariencia de piedad. Son discursos que mezclan verdad y mentira, que enredan a los incautos con palabras suaves, pero distorsionadas. Pablo menciona prohibiciones sin fundamento, como las relacionadas con el matrimonio y ciertos alimentos, presentadas como si fueran exigencias espirituales superiores. En realidad, son distorsiones que aprisionan, creadas por hombres que han perdido la sensibilidad de la conciencia, cauterizada por la hipocresía repetida. Timoteo, como centinela de la verdad, necesitaba reconocer estas trampas. Su misión incluía no solo enseñar la doctrina correcta, sino también denunciar el error con claridad. Pablo lo llama a recordar que todo lo que Dios creó es bueno y debe ser recibido con acciones de gracias. La palabra y la oración son los filtros por los cuales discernimos lo que es santo y lo que es profano. Sin este discernimiento, el pueblo fácilmente se deja llevar por apariencias y legalismos que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Alerta de Pablo es extremadamente actual. En un mundo donde tantas voces disputan autoridad espiritual, discernir lo que viene de Dios y lo que es invención humana se ha vuelto esencial. La apostasía no sucede de forma abrupta, sino como un desvío lento y sutil. Basta un pequeño desvío de la verdad, repetido con convicción, para que muchos se pierdan. Por eso, la vigilancia doctrinal es más que un cuidado técnico. Es un acto de amor y celo por la vida espiritual de las personas. La advertencia de Pablo resuena como un llamado a la sobriedad. Los últimos tiempos no son solo una referencia profética distante, ya estaban en curso y continúan hasta hoy. El guerrero de la fe necesita estar atento con la mente renovada y el corazón sensible al espíritu. Él no puede confiar en cualquier viento de doctrina, sino que debe estar anclado en la Escritura, probando todo, reteniendo lo que es bueno y rechazando toda forma de engaño, por más disfrazada que parezca. En medio de sus exhortaciones a Timoteo, Pablo lanza una metáfora poderosa. La piedad debe ser ejercitada. Como un atleta que entrena todos los días para fortalecer su cuerpo, el cristiano debe dedicarse al crecimiento espiritual constante. Esta comparación no es casual. El mundo griego valoraba el entrenamiento físico, y Pablo lo utiliza para mostrar que la disciplina espiritual exige el mismo esfuerzo y persistencia. El guerrero de la fe no nace listo. Se forja en rutinas, de devoción, renuncia y práctica continua de la verdad. Pablo afirma que el ejercicio corporal tiene algún valor, pero la piedad es útil para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Esto desplaza el enfoque del cristiano hacia una vida que no termina aquí y ahora.
El entrenamiento espiritual moldea el carácter, afina el discernimiento y fortalece la resistencia ante las tentaciones y las presiones externas. No acontece de forma espontánea, sino que requiere intencionalidad, lectura de la palabra, oración constante, vigilancia sobre los pensamientos y acciones diarias. Timoteo es incentivado a ser ejemplo en la palabra, en el procedimiento, en el amor, en la fe y en la pureza. Cada una de estas áreas es un campo de entrenamiento. No se trata de perfección, sino de perseverancia. El joven líder necesitaba entender que su autoridad no vendría solo del cargo que ocupaba, sino del testimonio que transmitía en cada detalle de su vida. Este testimonio, a su vez, era fruto de un entrenamiento invisible a los ojos de los hombres, pero precioso ante Dios. Otro aspecto importante del ejercicio de la piedad es la constancia. Pablo llama a Timoteo a no negligenciar el don que le fue dado, sino a dedicarse enteramente a él. Esto habla de enfoque, entrega y consistencia. El crecimiento espiritual no se mide por momentos de euforia, sino por decisiones diarias de fidelidad. Un soldado no se forma en un día, sino en años de entrenamiento. Y cada batalla ganada en la intimidad prepara al guerrero para combates mayores ante los hombres. Este llamado permanece relevante para todos nosotros. El mundo ofrece distracciones, atajos y promesas de crecimiento rápido. Pero en el reino, el verdadero crecimiento exige raíces profundas. La piedad no es algo que se viste como una capa, sino algo que se desarrolla de dentro hacia afuera. Y cuanto más se ejercita, más el guerrero de la fe se vuelve resistente, sensible y preparado para cumplir su misión con excelencia. Timoteo era joven, y eso ciertamente generaba desafíos en su ministerio. Muchos podrían menospreciar su liderazgo por causa de la edad, juzgándolo inexperto o incapaz de conducir a una comunidad. Pero Pablo rompe este estigma al instruirlo con palabras que aún resuenan con fuerza. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Nadie menosprecie tu juventud. Por el contrario, conviértete en ejemplo para los fieles. La juventud en manos de Dios no es un obstáculo. Es un instrumento de renovación, vigor y valentía para tiempos difíciles. La autoridad que Pablo desea ver en Timoteo no viene de cargos, sino del ejemplo. Él debería ser modelo en la palabra, en el comportamiento, en el amor, en la fe y en la pureza. Estos 5 pilares no se imponen, se demuestran. El joven líder necesitaría encarnar el Evangelio con tanta integridad que su vida hablara más alto que su edad.
La fuerza del ejemplo tiene más poder que discursos elocuentes, y es ese testimonio silencioso el que construye autoridad verdadera. Pablo también lo orienta a dedicarse a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. Esto demuestra que la preparación intelectual y espiritual era parte fundamental de su ministerio. Aún siendo joven, Timoteo debía ser profundo en la palabra, claro en la doctrina y firme en la corrección. No podía apoyarse en su juventud como excusa para la omisión o superficialidad. El llamado exigía madurez, y la madurez vendría del compromiso diario con la verdad. Además, Pablo le recuerda no negligenciar el don recibido. Esto indica que Timoteo ya llevaba dentro de sí lo que necesitaba para cumplir su misión. La juventud, por lo tanto, no era una falta, era potencial. Cuando se cultiva con seriedad, este potencial se convertiría en un faro para la iglesia, un ejemplo para los mayores y un estímulo para los más jóvenes. La limitación estaría solo en la mente de quienes no comprendieran que el Espíritu Santo reparte dones conforme a su voluntad, y no según criterios humanos. Esta instrucción es un recordatorio necesario para todos los que se sienten menospreciados o subestimados por causa de la edad, el origen o la apariencia. La autoridad espiritual no es fruto de prestigio social, sino de vida con Dios, y el ejemplo sigue siendo el lenguaje más convincente del reino. Timoteo fue llamado a ser ejemplo a un joven, y cada generación es invitada a hacer lo mismo, siendo un modelo no solo con palabras, sino con actitudes que reflejen el carácter de Cristo. Pablo trae una exhortación intensa y llena de urgencia. Timoteo no debería negligenciar el don que le fue confiado. Esta advertencia revela una verdad fundamental en el ministerio cristiano. El don espiritual no se mantiene solo. Necesita ser cuidado, alimentado, cultivado. Timoteo había recibido este don por medio de la imposición de manos del presbiterio, un acto que involucraba reconocimiento, confirmación y consagración. Sin embargo, incluso con este respaldo espiritual y comunitario, recaía en él la responsabilidad de mantener viva la llama. El riesgo de negligencia es real. Por más poderoso que sea el llamado, puede ser sofocado por el desánimo, por la rutina, por el miedo o por la presión de las circunstancias. Pablo lo sabe y, por eso, insiste en que Timoteo despierte el don que hay en él. La metáfora de la llama sugiere que el don puede debilitarse si no se alimenta constantemente con oración, estudio, santidad y práctica. La negligencia espiritual, aunque sutil, es una forma de desperdicio de lo que Dios confió. El don, para ser eficaz, necesita ser puesto en acción. No es una reliquia para ser admirada, sino una herramienta de edificación del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo, usa aquello que recibiste. No entierras ese talento. No permitas que el miedo o la crítica te silencien. Timoteo necesitaba recordar constantemente el origen de su llamado y la capacidad que lo acompañaba. No debería depender solo de su fuerza, sino confiar en aquel que lo vocacionó y lo capacitó. La negligencia espiritual también puede surgir de la comparación. Tal vez Timoteo viera líderes más experimentados y se sintiera inadecuado. Pero Pablo deshace este engaño al afirmar que cada don tiene su lugar y propósito. El guerrero de la fe necesita confiar en el valor de lo que ha recibido, incluso si parece pequeño o invisible. El Espíritu Santo no da dones en vano. Cada capacitación concedida por Dios tiene un propósito eterno y necesita ser usada con celo y temor. Este mensaje es un llamado a todos los que ya han oído la voz de Dios, pero dejaron que la llama disminuyera.
El don necesita de mantenimiento diario, como un fuego en el altar. Y cuando esta llama está encendida, ilumina el camino no solo del portador, sino de todos a su alrededor. La negligencia apaga ministerios, pero la fidelidad reaviva la pasión y la misión. El tiempo de despertar ha llegado, y la orden es clara. Mantén la llama viva. En su carta, Pablo entra en un territorio delicado, pero esencial. La manera en que Timoteo debería relacionarse con los diferentes grupos dentro de la iglesia. No habla de cargos o títulos, sino de posturas. El liderazgo, a los ojos de Dios, se mide por la manera en que tratamos a las personas, especialmente a las más vulnerables. Timoteo debería tratar a los hombres mayores como a padres, a los más jóvenes como hermanos, a las mujeres mayores como madres y a las muchachas con toda la pureza como hermanas. Este lenguaje familiar revela la estructura relacional que debería sustentar la iglesia. La pureza en el trato no es solo un cuidado moral, sino una expresión visible del respeto y la integridad de un líder espiritual. Al mencionar específicamente a las muchachas, Pablo revela la importancia de un comportamiento limpio, libre de cualquier ambigüedad o intención maliciosa. En un ambiente donde los vínculos espirituales y emocionales se entrelazan, el riesgo de sobrepasar límites es real. Por eso, el líder necesita ser transparente en sus intenciones y ejemplar en su conducta. Además, Pablo dedica atención especial a las viudas, mostrando que la iglesia no debe ignorar a aquellos que están en situaciones de fragilidad. Orienta a Timoteo a hacer distinción entre aquellas que realmente están desamparadas y aquellas que aún tienen soporte familiar. Esto revela un principio de responsabilidad compartida. La familia debe ser el primer espacio de cuidado, pero cuando esto no es posible, la iglesia debe actuar con sabiduría y compasión. Pablo también establece criterios para las viudas que serían sostenidas por la comunidad, resaltando aspectos como la madurez, el buen testimonio, el servicio al prójimo y la conducta digna. Esto muestra que el cuidado social en la iglesia está profundamente ligado a la vida espiritual. No se trata de asistencialismo, sino de reconocimiento de quienes, con fidelidad, también sirvieron al cuerpo de Cristo. Timoteo necesitaría ejercer discernimiento, justicia y misericordia en esta tarea. Estas orientaciones revelan que el ministerio no es solo una cuestión de enseñar, sino también de lidiar con personas en diferentes etapas de la vida y situaciones diversas. La pureza en el trato, el respeto mutuo y el cuidado por los necesitados son expresiones prácticas de la piedad que Pablo tanto enfatiza. El verdadero guerrero de la fe no solo predica con poder, sirve con sensibilidad, respeta con dignidad y protege con integridad. En un mundo dominado por el materialismo y la búsqueda incesante de estatus y acumulación, Pablo abre los ojos de Timoteo a una verdad que confronta la lógica natural. La piedad con contentamiento es una gran fuente de lucro. Escribe esto como un contrapunto a quienes imaginan que la fe es un medio para obtener ganancias financieras. Esta distorsión no es nueva. Ya en los tiempos de Timoteo, había quienes utilizaban la religión como un trampolín para intereses personales. Pablo no solo denuncia esta mentalidad, sino que presenta el verdadero tesoro del obrero de Dios. La verdadera riqueza no está en los bienes que se acumulan, sino en la vida que se vive delante de Dios con integridad, simplicidad y fe. Pablo recuerda que nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos de él. Esta poderosa afirmación nos coloca delante de la eternidad. Lo que realmente importa no puede ser comprado ni perdido.
El contentamiento, en este sentido, no es pasividad, sino una elección activa de confiar en la provisión de Dios, de valorar lo que es eterno y de vivir libre de la esclavitud del deseo. Timoteo, como líder, necesitaba entender y vivir esta verdad. Estaría delante de personas ricas, pobres, influyentes y humildes, y en todos esos contextos su actitud debería ser la misma, enfocarse en el reino, no en los recursos. Paulo lo alerta de que el amor al dinero es raíz de todos los males, y muchos, al dejarse dominar por él, se desviaron de la fe. Esta advertencia no es solo moral, es espiritual. Cuando el corazón se aferra a las riquezas, pierde la sensibilidad a la voz de Dios. La exhortación es aún más firme cuando Paulo dice: «Tú, pues, oh hombre de Dios, huye de estas cosas». El líder espiritual no debe solo resistir, sino huir de las trampas del materialismo. Su ambición debe ser la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Estos son los verdaderos tesoros que no se corrompen, no se pierden y no pueden ser robados. Ellos construyen una vida sólida, capaz de impactar eternamente, incluso sin aplausos o riquezas visibles. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. En este punto, Paulo redefine el éxito ministerial. El obrero de Dios es rico cuando es fiel, cuando vive con propósito, cuando su corazón está anclado en Cristo. La Iglesia necesita urgentemente de líderes que no negocian su integridad por posiciones, que no usan el púlpito como escaparate y que viven con los ojos fijos en el autor y consumador de la fe. La verdadera riqueza es ser hallado fiel hasta el fin, y eso nadie puede quitar. En un tono directo e inconfundible, Paulo da a Timoteo una instrucción que resuena como una orden de combate. Huye de estas cosas y sigue la justicia. No sugiere cautela, ordena huir. Esto revela la gravedad de los peligros que rodean el corazón del obrero. Las pasiones de la juventud, como el orgullo, la avaricia, la sensualidad y el deseo de reconocimiento, son trampas sutiles que pueden destruir años de ministerio. Paulo sabía que, ante ciertas tentaciones, el enfrentamiento directo no es valentía, es necedad. La verdadera sabiduría está en saber cuándo huir para preservar el llamado. Al mismo tiempo, huir de las pasiones no significa pasividad. Paulo muestra el otro lado de la moneda, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. La vida cristiana no se define solo por lo que se evita, sino principalmente por lo que se busca. Timoteo debería correr, sí, pero correr en la dirección correcta. Buscar la justicia significa cultivar un corazón alineado con los estándares de Dios.
Perseguir la fe es nutrir una confianza continua en el Señor, incluso en medio de las luchas. Seguir el amor es aprender a servir sin esperar retorno, y correr tras la paz es vivir como pacificador en un mundo en conflicto. Esta persecución espiritual es intencional y constante. El guerrero de la fe no vive a la deriva, esperando que las virtudes crezcan espontáneamente. Se mueve con propósito, con los ojos fijos en aquello que lo fortalece. Paulo también incluye la expresión con los que, de corazón puro, invocan al Señor, indicando que esta jornada no es solitaria. Timoteo debería rodearse de personas con los mismos anhelos espirituales, porque la verdadera comunión refuerza el compromiso con la santidad. Este llamado a huir y a la persecución espiritual se aplica con urgencia a nuestros días. Vivimos rodeados de mensajes que fomentan el placer inmediato, el éxito sin esfuerzo y la fe sin renuncia. Pero el camino de los vencedores en el reino siempre será estrecho, siempre exigirá sacrificio. Huir de las pasiones no es cobardía, es valentía para priorizar lo que realmente importa. Seguir la justicia, a su vez, es señal de madurez y visión eterna. Todo guerrero de la fe enfrenta constantemente estas dos direcciones: huir de lo que corrompe y correr hacia lo que edifica. La fuerza del combate radica precisamente en la capacidad de discernir qué camino tomar en cada momento. Timoteo fue exhortado a ser rápido en la renuncia y firme en la búsqueda de lo que es justo. Y cada siervo de Dios también es igualmente llamado a esta decisión diaria de valentía. Al acercarse al fin de la carta, Pablo entrega a Timoteo una de las órdenes más solemnes: guarda el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Esta expresión carga el peso de una herencia espiritual que no puede ser desperdiciada. El depósito no es algo físico, sino espiritual. Es la verdad del Evangelio, la doctrina pura, la fe que transforma, la misión confiada. Este contenido es precioso demasiado para ser tratado con negligencia, y peligroso demasiado para ser dejado expuesto a los enemigos de la fe. Guardar el depósito es más que preservar ideas correctas. Es proteger lo que Dios reveló con discernimiento, responsabilidad y celo. Pablo sabía que muchos abandonarían esta responsabilidad, cambiando la verdad por conveniencias. Por eso, él no solo entrega a Timoteo esta encomienda, sino que señala la fuente de la fuerza para realizarla: el Espíritu Santo. Solo con la ayuda de Él es posible permanecer fiel en medio de las presiones, corrupciones y distorsiones que surgen a lo largo del camino. La imagen del depósito sugiere también vigilancia constante. No basta con haber recibido algo valioso. Es preciso protegerlo, como un soldado que vigila la caja fuerte del rey. El guerrero de la fe necesita estar atento a los movimientos alrededor, pero también a los movimientos internos, porque la infidelidad comienza cuando se pierde el respeto por lo que ha sido confiado. Timoteo debería tratar este depósito con temor y temblor, entendiendo que no era dueño, sino solo guardián de aquello que pertenece al Señor. Pablo también demuestra que esta encomienda sería pasada de generación en generación. Lo que Timoteo recibió, él debería también transmitir a hombres fieles que fueran idóneos para enseñar a otros. Este ciclo de protección y multiplicación de la verdad es el secreto de la continuidad del Evangelio a lo largo de los siglos. El depósito no es estático, él es vivo, poderoso y necesita ser transferido con pureza y firmeza. Guardar no es aislar, es preservar para que continúe generando vida. En tiempos de relativismo y banalización de la verdad, esta exhortación se convierte en un llamado urgente. El depósito aún está en nuestras manos y le corresponde
A cada siervo de Dios, protegerlo con todo el celo que Él exige. No se trata de orgullo doctrinario, sino de responsabilidad ante una misión sagrada. Pablo confió en Timoteo. Dios continúa confiando en sus guerreros hoy, y la fidelidad en guardar este tesoro es lo que nos califica como centinelas de la verdad. A lo largo de toda la carta, Pablo construye el perfil de un líder que va más allá de las apariencias. Un verdadero guerrero de la fe no se define por aplausos, sino por resistencia. Él es reconocido no por la imponencia, sino por la fidelidad diaria. Y al final, Pablo deja claras las marcas que identifican este tipo de siervo. Él no busca agradar a los hombres, sino que vive con la conciencia vuelta hacia Dios. Él no se avergüenza del Evangelio, incluso cuando eso cuesta su reputación o libertad. Él permanece firme cuando otros retroceden. Timoteo es llamado a sostener lo que aprendió, a mantener la doctrina, a vivir con pureza, a liderar con respeto y a combatir con perseverancia. Estas acciones son más que tareas, son marcas, son cicatrices visibles e invisibles de una caminata hecha con propósito. El guerrero de la fe lleva dentro de sí la firmeza de quien sabe quién lo llamó y la humildad de quien reconoce que todo viene de Dios. Él no se exalta, pero tampoco se esconde. José vive de tal manera que su vida sea una carta viva, leída por todos. Pablo también presenta en sus últimas palabras una confianza inquebrantable en la recompensa eterna. Él afirma que Dios es poderoso para guardar lo que le fue confiado hasta el día final. Esto muestra que el guerrero de la fe vive con los ojos en el cielo, con la certeza de que su lucha no es en vano. Él puede no cosechar todos los frutos en esta vida, pero su cosecha está garantizada ante el justo juez. Esta perspectiva eterna es lo que sostiene su valentía, su paciencia y su entrega total. El verdadero guerrero también se distingue por la sobriedad en medio de la batalla. Él sabe que hay momentos de silencio, de espera, de lágrimas, pero también sabe que nada de esto lo define. Lo que lo define es su permanencia. Mientras muchos comienzan bien, pero no terminan, el verdadero guerrero sigue hasta el fin, sostenido por la gracia y movido por el amor a la verdad. Él no negocia principios, no cede a la presión y no permite que el cansancio lo robe de la misión. Esta marca final es, en realidad, un llamado, una invitación a todos los que lean esta carta con un corazón sincero. Pablo termina no solo orientando a Timoteo, sino convocando a cada generación a asumir el mismo puesto. Los verdaderos guerreros de la fe no se forman en momentos de gloria, sino en el fuego de la perseverancia, y cuando se encuentran fieles, el cielo los reconoce. No por títulos, sino por las marcas que llevan: fidelidad, amor, verdad y un coraje que no se dobla ante las tinieblas. Si esta carta tocó tu corazón como tocó el de Timoteo, entonces tú formas parte de esta generación que aún guarda la fe con firmeza. Comparte en los comentarios lo que más habló contigo en este mensaje. Queremos escuchar tu experiencia, tu caminata, tu batalla.